Gracias. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, nos encontramos, Señor, con mis hermanos, Padre. Dándote gracias, Señor, Padre, por permitirnos llegar a este lugar, a tu casa de oración, puerta del cielo. Gracias, Señor, porque está preparado, Señor, los tiempos, Padre, está acomodado nuestra vida, Señor, nuestros horarios. Padre, aún así ha producido el querer en los corazones de cada uno de mis hermanos para poder llegar aquí, Señor. Ayúdanos en esta noche a poder escudriñar tu palabra. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor. Ayúdanos a conocer, Padre, más en profundidad tu palabra, Señor. Derrama esa sabiduría, ese conocimiento sobre la vida de mis hermanos que se encuentran en este lugar, Padre. A ti te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. La clase pasada habíamos terminado con Satanás y esta clase vamos a comenzar acerca de los demonios. Acerca de los demonios. Ahora, cuando hablamos acerca de los demonios, ¿qué se le viene a la mente a ustedes? Espíritus inmundos. Bien, espíritu inmundo, pero si a la hora... La villa. Demonios la villa, ¿sabes? Bien, sí están atados los demonios, justamente. Pero ¿qué se imaginan? Por ejemplo, yo cuando comencé los caminos del Señor, hablan acerca de los demonios, imaginándose una bestia, mi imaginación, ¿no? Claro. Ahora, los demonios bíblicamente son seres sobrenaturales que sirven a Satanás. Así como Satanás, ellos también fueron ángeles. Los demonios, vamos a ponerlo acá, en el pizarrón, marcándolo. Los demonios, así como lo fue Satanás, ellos también fueron en un tiempo ángeles. Así como Satanás, no es que Dios creó a los demonios, no, ellos fueron ángeles, así como lo fue Satanás. Se unieron con Satanás en su rebelión y fueron echados del cielo junto con él. Cuando se los menciona en las Escrituras, es principalmente con respecto a la posesión demoníaca de los seres humanos. Y a su nombre sea la gloria. Ahora sí. Ahora, el apóstol Pablo señala que mientras los dioses idolátricos adorados por los paganos no existen en realidad, los demonios sí existen. Se lo vuelvo a repetir de nuevo. El apóstol Pablo señala que mientras los dioses y los idolátricos adorados por los paganos no existen en realidad, hay algo que sí existe, son los demonios, instigando y propagando toda dicha adoración pagana. Quiere decir que detrás de toda adoración pagana, detrás de Gauchito Gil, detrás de San La Muerte, detrás de San Pantaleón, hay un demonio que está incitando y propagando dicha adoración hacia esa escultura. Eso tiene que saberlo, detrás de toda escultura, hecho por mano de hombre, hay un demonio que está incitando la adoración a eso. Ahora, quienes participen en dichos ritos paganos, en realidad están ofreciendo su adoración no a la Virgen, no al santo tal, sino a los demonios que están operando bajo las directivas demoníacas. Amén. Toda persona que esté, ya sea acá en la esquina con el Gauchito Gil, o vemos las peregrinaciones a la Virgen de Luján, de Santa Marta, son demonios que incitan a las personas a hacer dicha adoración. Y tal adoración no es a la Virgen, sino es a los demonios. El Nuevo Testamento nos revela varias características de los demonios. Primero, suelen estar asociados con algún tipo de deficiencia física o mental. Primero, suelen estar asociados con algún tipo de deficiencia físico-mental, como la ceguera
o infligirse daño a sí mismo. Cuando vemos una manifestación demoníaca, quizás en la iglesia, o muchas veces más de lo que vemos acá, muchas veces nos tocó hacer liberación y las personas como que no están en sí mismas, sino que parece que tienen el sentido, ya sea quizás mental o ceguera, o se infligen daño a sí mismos. Eso es lo primero. Lo segundo, los demonios con frecuencia reconocieron a Cristo como el Santo. Reconocieron a Cristo como el Santo, le temieron y se sujetaron a la autoridad de Jesús. En la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Algo que tenemos que saber es que mayor es Cristo sobre todo espíritu demoníaco. Amén. Le temieron y se sujetaron a la autoridad de Jesús. Los demonios tenían un conocimiento superior o sobrenatural. Ellos también pueden poseer una fuerza superior o la capacidad de predecir el futuro. Los demonios tienen un conocimiento superior, una fuerza superior y una capacidad de predecir el futuro. Por eso muchas veces vemos a demonios asociados a lo que es la adivinación, la brujería, la hechicería. Lo vemos asociado a cada uno de esos. Cuando dicen, no, tú lees las cartas, hay un demonio de adivinación detrás de todo eso. Ahora, la Reforma reaccionó con firmeza contra el exceso de práctica y de supersticiones en la antigüedad que rodeaban los demonios en la Edad Media. Hacia fines del siglo XVI, la práctica de exorcizar demonios había sido abolida dentro de lo que era la iglesia de la antigüedad. Si bien los demonios todavía continúan actuando, el nivel y la severidad de su actividad como están expresadas en el Nuevo Testamento, en algunos consideran que son propias de ese tiempo, era el plenitud de tiempo. Ahora, la última gran defensa de este mundo contra el Redentor de la humanidad dice que Satanás, por decirlo de algún modo, tiró la casa por la ventana con la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El reino de Satanás, su camarada, los demonios, se vio severamente restringido. Sin embargo, tanto el apóstol Pablo como Juan advierten a los creyentes que en los tiempos posteriores la actividad de Satanás y sus demonios habrían de incrementarse, así como la edad antigua, como podemos decir los siglos anteriores. En un momento en la iglesia se prohibió hacer exorcismos. Algunos consideran que la práctica de los demonios habían quedado en la antigüedad, pero así como nos enseña la palabra y el apóstol Pablo y el apóstol Juan advierte que los creyentes en los posteriores tiempos, la actividad de Satanás, tanto como los demonios, tendría que irse incrementando. Y nosotros justamente estamos viendo en esos tiempos, donde el apóstol nos enseña que la maldad iba a ir en aumento y toda maldad está asociada a un espíritu demoníaco. Tendría que ir en aumento. Ahora, si tomamos lo que nos dice la Biblia en serio, debemos tomar en serio también el mundo de los demonios. Si creemos que Dios existe, debemos creer de igual manera que Satanás existe. Si creemos que los ángeles existen, debemos creer que de igual manera los demonios también existen. Son tan tangibles o más tangibles, más real que el púlpito que tengo acá. De esa misma manera son los demonios. No puede haber una buena teología bíblica, una buena comprensión de la Biblia si no hay una buena comprensión de lo que se considera teológicamente como demonología, que es justamente lo que estudia acerca de los demonios. Si bien no vamos a meter bien de lleno, yo calculo que cuando hagamos teología sistemática 2 vamos a estar viendo bien a fondo acerca de los demonios, pero debemos entender que los demonios existen y que los demonios se están influenciando. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Los cristianos podemos ser poseídos? Menos Lucas. ¿Podemos responder? Bueno. Por lo que-
A ustedes sí les refiero, a los chicos. No. ¿Cuántos levantan la mano y dicen que sí? Levantemos la mano que dice sí. 1, 2, 3 que dicen no. No puede ser posible. Ahora los que dicen no. ¿Cómo que no siempre permitido? 3, 4, 5, 6 que no. No, ¿sí o no al final? No, sí. Sí, que sí puede ser poseído. ¿Vos sí o no? Ahí el ministro de la base dice que sí, Carlos. Vamos a poner acá. Los cristianos pueden ser poseídos. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Vale. Sí. No. Lucas me dijo que sí. Si tienes al Espíritu Santo, no. ¿Por qué no? Pero si estamos Bueno, si estás bien. Bueno, para si tenés el Está Espíritu firme. Santo. No, para. Es Bueno, controversial. porque- para. ¿Cómo si está firme o si Para. tenés el Espíritu? No, si ya tenés el espíritu. Yo no quiero responder. voy a ¿Cómo esperar que no tu querés respuesta, responder? porque Responde, bueno, si acá sé, estamos. pero no sé cómo explicarla, porque ya lo dijiste en una de las clases. Es lo mismo que habías dicho de cuando pecas se va el espíritu. No se va el espíritu, eso es un mito. Bien, O sea, bien. bueno, Vamos algo por así. ese lado. Entonces, ¿pueden o no pueden ser poseídos? Si un cristiano, un ejemplo, un cristiano, ya deja de venir a la iglesia, ya está dejando de orar, ya hace un montón que ni ayuda, se levanta a las 12. Ese ya no es cristiano. Un ejemplo, ya está de a poco, está como deslizándose. ¿Puede ser poseído o no puede ser Y poseído? vienen los 7. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero, Parece que sí. pero vos preguntás de un cristiano. Yo estaba acerca de los cristianos. Puede ser poseído, o sea, mañana el Noni tranquilamente puede Es morir que de acá. poder se puede, pero no sé si. ¿En qué circunstancias? ¿Sí o no? O sea, vos sí, de poder se puede, pero no. ¿Cómo que sí? ¿Sí o no? Responde vos, David. Ahora, yo le voy a decir por qué. Los cristianos, Cristiano. no pueden No ser. puede. El cristiano no puede. Cristianos. Marcamos la palabra cristiano. No los que están convencidos, sino los que están convertidos realmente. Cristo está habitando sus corazones. El Espíritu Santo está ministrando su vida en lo que es la santificación. Ahora, ¿por qué le digo que no puede ser poseído por los demonios? En una casa, en la Biblia nos enseña que no puede estar Cristo y Belial. Vamos a poner el claro. En una misma casa, imagínense que esta es una casa, no puede estar a la puerta. No puede estar Cristo en un rincón y el diablo está en el otro rincón. Puede estar Cristo o no está Cristo. ¿Está el Espíritu Santo o están los demonios? No puede estar. Ahora, si una persona que viene a la iglesia y cree ser cristiana y es poseída, es porque no es cristiano. No es cristiano. O está Cristo o está el diablo. Está el Espíritu Santo o están los demonios. Le voy a leer lo que dice acá. Los demonios como seres espirituales pueden tomar posesión del cuerpo físico, toman totalmente el cuerpo de la persona. Y esto no puede pasar a un creyente hijo de Dios, ya que el Espíritu Santo habita en la persona. Busquemos 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos? Porque la influencia demoníaca puede venir sobre los cristianos. La influencia demoníaca puede venir sobre los cristianos, pero no la posesión puede venir sobre un cristiano. ¿Qué quiere decir? El diablo, vamos a poner así, vamos a poner los demonios. Vamos a poner, vamos a dibujar la personita acá.
Los demonios pueden influenciarte. Vamos a poner así, no sé si vieron esa vocecita que aparece así como, hacelo, respondele, no te quedes callado. Te pueden influenciar, andate si nadie te está viendo. Nadie te está viendo. Los demonios te pueden influenciar por la concupiscencia que hay en tu corazón. Ahora, dentro de nosotros, la Biblia dice que cada uno es atraído y seducido por la concupiscencia que hay en el corazón. ¿Qué hacen los demonios? Satanás es astuto y él conoce tus debilidades también, la debilidad de la carne del hombre. Si a mi hermano, no sé, mi hermano Lucas lo sacó, no sé, de ponerle de lo que es la mentira o el chisme, Satanás va a venir por ese lado. Si quizás lo sacó a otro de lo que, no sé, los vicios, Satanás, los demonios van a influenciarle para que la concupiscencia que hay en su corazón sea atraída y seducida. Los demonios a un cristiano, ¿no? Esta es una persona cristiana, ¿no? Ahora, al final de cuentas, dentro de esta persona está el Espíritu Santo, ¿no? Y es por medio justamente del Espíritu Santo que si ponele que caes ante la influencia del enemigo, por las debilidades, caes, y es justamente el Espíritu Santo quien te va a guiar nuevamente al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo. Si no fuéramos cristianos, como en el tiempo pasado, nosotros no éramos cristianos, directamente acá, en este corazón de nuestra vida, bueno, acá estaban los demonios. Había un montón de espíritus dentro de nosotros. Y no había nadie que pueda producir el arrepentimiento en nosotros. No estaba el Espíritu Santo que nos guiaba al arrepentimiento. A mí, yo, no sé, si yo peleaba, un ejemplo, no había nadie que me dijera, no, eso está mal, David. Por no que mi mamá me retara, todo lo demás. No había algo que me dijera, no, mira lo mal que hice. No, al contrario, mirá cómo le gané. Y hacían un montón de situaciones. Ahora, esta es la diferencia de una persona no cristiana, no cristiana. En la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando conocemos verdaderamente a Cristo y Cristo está en nuestro corazón, no pueden haber demonios dentro de nosotros. Cristo dijo que de una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Si está Cristo, no está Satanás. No puede habitar la luz con las tinieblas. O está el Espíritu Santo o no está el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros sentimos una fuerte atracción hacia las cosas pasadas, una es porque hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar al Señor, hemos dejado de buscar la santidad, el crecimiento en lo que es la santidad del Señor. Cuando estamos sin oración, Cristo dijo que el Espíritu, la verdad, está dispuesto siempre a orar, pero esta carne es débil. Entonces, cuando Cristo le dijo que debemos velar y orar, justamente para no entrar en tentación, el Espíritu siempre estará dispuesto a que tú busques al Señor, a que te arrepientas de tus pecados. Pero si estás débil, los demonios fácilmente te van a influenciar. Amén. Ahora me quedo de acuerdo. Los cristianos no pueden ser poseídos. Los verdaderos cristianos, ¿no? Porque podemos decir que somos cristianos, porque capaz que solamente estamos convencidos. La diferencia es entre posesión e influencia. Influencia es como decís vos, el diablo te dice hace esto, hace esto, hace esto, y si vos estás débil caes. Pero ya cuando estás poseído ya no tenés control. Claro, de vos, exactamente. Simplemente sos llevado por la voz esa, te posee, digamos. Ahora, las posesiones, muchas veces ustedes van a ver a gente que tose, o que vomita, o que se revuelca por el piso. Y eso no se menciona en lo que pasaba en la Biblia, en lo que contaba en la antigüedad. Cristo en un momento tuvo que tratar con el endemoniado que lo encadenaban y se soltaba las cadenas, andaba desnudo, se golpeaba con las rocas, se lastimaba, y era el endemoniado gadareno. En un momento, cuando viene Cristo, ¿qué tienes con nosotros? Le decían los demonios que estaban dentro de la persona. Ya tomaban posesión.
posesión. porque Ya hablaba estaba del tomando demonio, no hablaba de la posesión. persona. Estaba tomando posesión de la persona. Por eso cuando muchas veces van a ver, cuando hay manifestaciones en la iglesia y las personas están siendo libres, libertadas, muchas veces o tosen o vomitan, porque justamente la palabra espíritu viene una palabra que es neuma, que viene la palabra neumático, que a su vez significa aire. Quiere decir que los espíritus son como aire. Entonces vas a ver que la persona empieza a toser o demás, porque justamente está siendo liberada. ¿Estamos con esto? ¿Entendimos entonces? Sí. Ahora, a lo largo de nuestra vida, usted puede decir, bueno, ay no, usted no sabe cuántos demonios tengo yo todavía adentro. No, lo que tiene todavía es el corazón que tiene que ser moldeado, que ese es nuestro corazón. Me cuento como testimonio, porque yo en el mundo era una persona muy celosa, pero muy celosa de mis hermanos. Yo tengo 5 hermanas y yo no le dejé tener novio a ninguna hasta pasar los 17 años. Como mi papá se fue de casa y nos quedamos con mi mamá, yo no le dejé tener novio, y mi hermana son todas rubios, ojos claros, imagínate en el barrio, no, Pobres. y no le dejaba tener novio, nada. Además, venían con un chico y me largaba a pelear con el chico. Así, y después le pegaba a mis hermanas. Hasta ese punto de celo tenía con mis hermanas. ¿No? Pero bueno, gracias a Dios, ninguna quedó embarazada antes de que terminara el colegio, todos se recibieron. Así que, Bueno, algo hiciste. algo, bueno, entre toda esa maldad que tenía adentro, hice algo bien. Me largaba a pelear con un montón de chicos por mis hermanos. Hasta ahora a mi hermano una vez le bajé 2 días. Sí, el nivel que tenía de la gente. Pero bueno, ¿por qué dije eso? Porque estabas diciendo que en el mundo era celoso. Ahora entendí. Y cuando vine a Cristo, tuve que ayunar y orar porque se me fuera el en un momento los discípulos estaban queriendo echar fuera un demonio y Cristo le dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombre de poca fe? Dice, hay géneros que no salen sin ayuno y oración. Si todavía hay cosas en nuestra vida que tienen que ser transformadas por Cristo, áreas de nuestra vida, de nuestro corazón que tienen que ser cambiadas, que venimos con eso del mundo, muchas veces va a salir solamente cuando nos dispongamos a ayunar y orar. Quizá falta de perdón, quizá rencor, celos en mi caso. Van a salir solamente cuando decides ayunar y orar. Ahí vas a ser libre de todo eso que todavía te está apresando el corazón. Y así un montón, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, mis hermanas también. Ahora bueno, volvemos al punto. Algunos demonios, también nos enseña la Biblia, que están guardados por su pecado en una densa oscuridad, en prisiones eternas. Esto lo encontramos en el libro de Judas, capítulo 1, verso 6. Si alguien lo quiere leer rápido. Judas, capítulo 1, verso 6. Nos enseña que estos demonios están guardados por su pecado en oscuridad, en prisiones eternas. Qué tremendo que es eso. Imagínense la rebelión ahí arriba y Dios mandando a los demonios a prisiones eternas. 1:6. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tremendo. Imagínense. Tremendo. Miren qué dice. Ahora los que están libres son los demonios, algunos los consideran como los gobernantes, las huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. ¿Quién busca Efesios 6:12? Efesios 6:12. Para que Lucas yo me primero. Leo. Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Listo. Cuando se refiere a las regiones celestes, una persona me dijo, ay, pero ¿qué están en las regiones del cielo? ¿Qué dice regiones celestes? No, cuando se refiere a las regiones celestes, la palabra original se refiere a las regiones espirituales. Se habla de las regiones celestiales, del cuerpo celeste, de regiones espirituales. Ahí habitan los demonios.
Los demonios siempre trabajarán para intentar frustrar o destruir lo que es el plan del Señor. Daniel capítulo 10, versículo 3. Amén. Así que bueno, ya tenemos más o menos una idea. ¿Quién eran los demonios? ¿O quiénes son los demonios? En un tiempo fueron ángeles que cayeron en la rebelión juntamente con Satanás. Amén. Las regiones habitan en las regiones celestes. Los cristianos pueden ser influenciados, no poseídos. Estamos detrás de toda estatua de idolatría, ya sean estatuas paganas, está asociada a un demonio. Los demonios tienen la capacidad superior, porque dice la Biblia que los ángeles fueron creados mayor en fuerza y en inteligencia que nosotros. Si los demonios son los ángeles, también ellos tienen la capacidad, ya sea de predecir parte de lo que es el futuro, tienen capacidad mayor que la que nosotros tenemos en cuanto a lo que es la inteligencia y son mayor en fuerza. Así que para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Vamos a ver ahora lo que es el pecado. Vamos con el pecado. La verdad es que es tremendo lo que es el pecado. Cuando hablamos, usted sabe, cuando hablamos de la palabra pecado, cuando queremos definir algo que es malo, extremadamente, no hay palabra mayor para definirlo que la palabra pecado. La palabra pecado es la cúspide de lo que se podría encerrar toda maldad, toda palabra que pueda influenciar a una maldad, se encierra justamente en lo que es la palabra pecado. Pecado es justamente sinónimo de lo que es la maldad. Ahora, algunos consideran el pecado como un arquero que busca disparar en el blanco y le erra. Algunos consideran que el pecado es justamente errar al blanco, lo que es la definición bíblica más sencilla. Ahora, en términos bíblicos, el blanco no se consigue, el blanco que no se consigue no es un blanco relleno de paja, el blanco es la norma o la ley de Dios. El pecado es errar a la ley o a la norma de Dios. Vamos a poner acá. El pecado es justamente errar a la ley de Dios. Cuando decimos que errar en el blanco es errar justamente a la ley de Dios. La ley de Dios expresa el estándar supremo de todo comportamiento. Nosotros, por la ley de Dios, podemos comprender qué es bueno y qué es malo. Todo fuera de lo que es la ley de Dios es pecado. Dios dijo que el hombre no debe mentir. Cuando el hombre miente, es pecado. Dios dijo que el hombre no debe fornicar. Cuando no fornica, es pecado. Cuando Dios dice no deben adulterar, cuando el hombre adultera, es pecado. Cuando Dios dice que no debemos hacer idolatría, cuando el hombre hace falsa idolatría, es pecado. Entonces, todo fuera de lo que es la ley de Dios es considerado pecado. ¿Ven? Ahora, la Biblia nos habla de la universalidad de pecados, o los pecados universales, en términos de no dar en el blanco conforme a la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Decir que nadie es perfecto o que errar es humano es reconocer el pecado universal que nos rodea. Todos somos pecadores y todos tenemos la necesidad de la redención. No hay nadie que no haya pecado, solamente Cristo. Amén. El pecado puede definirse como el no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios, otorgada como la norma para las escrituras racionales. Hay tres dimensiones cruciales en esta definición.
Anótenlas si quieren. Hay 3 dimensiones cruciales en esta definición. En primer lugar, el pecado es la no conformidad. La no conformidad. En primer lugar, el pecado es la no conformidad. Es la no conformidad o el no poder cumplir plenamente algo. ¿La no qué? La no conformidad. Constituye con el no cumplimiento de la ley de Dios. Un pecado de omisión. Se lo voy a poner acá. Está el pecado de omisión. ¿Qué quiere decir el pecado de omisión? Como le dije recién, el pecado es la no conformidad o el no poder cumplir plenamente algo. Es el fracaso de hacer lo que Dios ordena. Si nos ordena amar al prójimo y no lo hacemos, es el pecado. Estamos omitiendo algo que Dios nos está diciendo que hagamos. Dios dice que debemos amar al prójimo y si no amamos a nuestro prójimo, estamos haciendo un pecado de omisión. ¿Estamos? Segundo lugar, el pecado definido como la transgresión de la ley. Transgredir la ley es pasar por alto sus barreras, traspasar sus límites. En segundo lugar, el pecado definido como la transgresión a la ley. Transgredir una ley es pasar por alto sus barreras, traspasar sus límites. Por eso es que podemos describir al pecado como una invasión al derecho a la propiedad. Caminamos por donde no se nos permite caminar. En este caso hablamos de pecados por comisión. Pecados por comisión. Cuando cometemos acciones prohibidas por Dios, cuando la ley de Dios se pronuncia en términos negativos, no hará tal cual cosa, o tal cosa, o esta otra cosa, nosotros hacemos lo que no está permitido y pecamos. El pecado de omisión, Dios nos manda a hacer y no lo hacemos. El pecado de comisión, Dios nos manda a no hacer y hacemos. Recuerden esto. El pecado de omisión es hacer algo, Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. El pecado de comisión, Dios nos manda a no hacer algo y nosotros lo hacemos. Amén. Dios te dice, no harás imágenes y te postrarás ante ellas, y el hombre va y hace imágenes y se postra ante ellas. Es un pecado de comisión. En tercer lugar, el pecado es una acción. Ahora, cuando hablamos acerca del pecado de acción, es realizada por criaturas que tienen uso de razón, por criaturas creadas a la imagen de Dios, agentes morales, gente que tiene mente. Es cuando nosotros elegimos desobedecer a la ley de Dios. El pecado de acción es cuando nosotros decidimos desobedecer a la ley de Dios. Somos capaces de realizar acciones morales, pecamos siempre que hacemos algo que sabemos que está mal y elegimos hacerlo sabiendo que está mal. ¿Le quedó claro? Vamos a repasar, tenemos esa pregunta después. ¿El pecado de omisión qué era? Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Bien. ¿De comisión? Dios nos El manda, hacer algo que nos manda a no hacer algo y lo hacemos. Amén. Cuando omitimos es cuando Dios nos manda a hacer algo y omitimos hacerlo.
Dios te manda a amar a tu prójimo y bueno, amas, no quieres. Cuando hablamos de comisión, Dios nos manda a no postrarnos ante las imágenes, un ejemplo. Y nosotros vamos a hacer. Y el pecado de acción es cuando elegimos directamente a no hacer o hacer. Estamos pecando, pecado de acción. Decidimos desobedecer a la ley de Dios. ¿Te quedó claro? ¿Sí? El pecado de omisión es hacer y no hacemos. Comisión nos manda a no hacer y hacemos. El pecado de acción cuando elegimos desobedecer a la ley de Dios. Ahora, el protestantismo, los protestantes, rechaza la diferencia clásica establecida en la teología católica entre los pecados veniales y los pecados mortales. Hay algo que los católicos tienen. Ellos consideran dos clases de pecados: los pecados veniales y los pecados mortales. Nosotros rechazamos rotundamente esto. ¿Ven? Los protestantes rechazan juntamente esto. ¿Qué son? La teología católica clásica define a un pecado mortal como un pecado que mata la gracia en el alma y requiere renovar la justificación mediante un sacramento o la penitencia. Un pecado venial es un pecado de menor gravedad, pero no destruye la gracia salvífica. ¿Qué creen ellos? Que si nosotros cometemos un pecado mortal, un ejemplo, el adulterio, ellos consideran que el adulterio es un pecado de muerte y necesita una penitencia. Por eso cuando vemos, no sé, como película, no sé si ahora sucederá, que algunos que como se dan con un látigo, como se ponen penitencia ellos a sí mismos, creyendo que por medio de esa penitencia van a poder nuevamente tener la gracia salvífica del Señor que se apartó en cuanto ellos pecaron. Ahora el pecado venial es que no sé, le mentí al hermano David, entonces llegué tarde, me dormí, es una mentirita o algo que dice, no, es una mentira piadosa, no, entonces eso, bueno, hace Ave María, los Padres Nuestros, ya está listo. Es un pecado venial. Ahora, el calvinismo declaró que todo pecado contra Dios es un pecado mortal en cuanto merece la muerte. En la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todo pecado trae muerte. Amén. Pero ningún pecado es mortal en el sentido que destruye nuestra justificación por la fe. Ningún pecado puede destruir tu justificación por la fe. Los protestantes afirman que cualquier pecado es grave, hasta el pecado más pequeño es un acto de rebeldía contra Dios. Todos los pecados constituyen un acto de traición cósmica en un intento por destronar a Dios de su autoridad soberana. Cuando pecamos, estamos pecando ante el trono del Señor, como imponiendo nuestra autoridad sobre la autoridad del Señor. Sin embargo, la Biblia considera algunos pecados más atroces que otros. Ahora hay grados de maldad, del mismo modo que habrá grado de castigo delante del tribunal de la justicia de Dios. Jesús reprendió a los fariseos por haber omitido cumplir con las cuestiones más importantes de la ley. Y reconvidó a las ciudades de Betania y de Corazín, diciéndoles que su pecado era peor que el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que Dios mira los pecados también con gravedad. Amén. No es lo mismo que se te haya escapado un mal pensamiento, que hayas codiciado, y otra cosa es que vayas a accionar el pecado sabiendo que estás totalmente mal. Dios está mirando, Dios mira tu debilidad, Dios sabe en qué eres débil y en qué caes, pero Dios también sabe si lo haces agrede. Dios conoce. Dios conocía el pecado de las ciudades de Betsaida y Corazín y dice que eran peor que los pecados de Sodoma y Gomorra, quien Dios destruyó. La Biblia también nos advierte sobre la culpa incurrida al pecar múltiples veces. Aunque Santiago nos enseña que pecar contra una parte de la ley es pecar contra toda la ley, Santiago 2.10, cada transgresión particular añade más culpa. Pablo nos proviene de atesorar ira para el día de la ira. Pecado para el día de la ira, justamente.
Ahora, Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11. Cada vez que cometemos un pecado estamos agrandando nuestra culpa y nuestra exposición a la ira de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios es mayor que toda nuestra culpa junta. Amén. Necesitamos a Cristo. Necesitamos de su gracia para poder proceder al arrepentimiento de nuestros pecados. Todos los días no es necesario poder arrepentirnos. Todos los días en oración podemos confesar al Señor nuestros pecados. Amén. Porque Dios nos conoce, no podemos esconderlo. No podemos esconderlo. Señor, tú sabes que tuve este pensamiento. Señor, tú sabes que actué mal de esta forma. Señor, yo me comporté de esta manera. Ayúdame en mi vida. La Biblia toma el pecado muy en serio porque toma a Dios muy en serio. También toma en serio a los seres humanos cuando pecamos contra Dios. Estamos violando su santidad. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, estamos violando su humanidad. Amén. Para resumir, el significado del pecado es errar en el blanco. Amén. Todos los seres humanos pecan y pecamos por naturaleza. El pecado comprende el fracaso de no conformarse a algo. Ya puede ser por omisión, ya puede ser por comisión o puede ser por acción. Los protestantes rechazan la diferencia entre el pecado venial y el pecado mortal de la Iglesia Católica. Todos los pecados traen muerte. Amén. Todos los pecados producen muerte. La paga del pecado es la muerte. Cada pecado que se comete se incurre en mayor culpa. El pecado viola la ley de Dios y a las personas. Y podemos ver también cómo Dios mira las dimensiones de nuestro pecado. Amén. Recuerden esto porque voy a hacer la pregunta también. Vamos a ir rápido a lo que es el pecado original, al primer pecado. Vamos a lo que es el pecado original. Dice, es en un lugar bastante común escuchar a la aseveración de que la gente es básicamente buena. ¿Cuántas veces quizás estuvimos ahí afuera y quizás te dicen, no, pero yo no hago nada. Yo soy bueno, yo no robo, no fumo, no hago esto. Yo que hago trabajo y de vez en cuando, no sé, estoy con mi familia, compro un asado, tomo una cerveza. No hago nadie. Además, algunos vemos afuera y decimos, no, aunque nadie es perfecto. Y muchas veces vemos cómo las personas buscan minimizar lo que es la maldad humana, en cierto grado, podemos decir. Ahora, sin embargo, las personas son básicamente buenas, porque el pecado es tan universal, podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué el pecado es tan universal? Suele decir que todo el mundo peca debido a la influencia negativa de la sociedad. ¿Amén? El problema es ese encuadrado dentro de un entorno social y no dentro de nuestra propia naturaleza. Amén. Un ejemplo, la ley de la igualdad de género, y algunos se justifican, no, pero la sociedad es así, y nosotros vivimos otros tiempos que los tiempos antiguos, y la sociedad tiene que adoptar nuevas ideas. Un ejemplo, uno piensa que la gente peca por la sociedad o en los tiempos que vivimos. Pero esta explicación sobre la humanidad del pecado no contesta esta pregunta. ¿Cómo fue que la sociedad se tornó tan corrupta en primer lugar? Si las personas decimos o suelen decir que son buenas y que son inocentes cuando nacen, cabría esperar que por lo menos algún porcentaje de las personas que han nacido buenas o que han nacido inocentes permanezcan buenas y con menor pecado. Amén. Debería ser posible encontrar sociedades no corruptas. Pero todos vemos que las sociedades son corruptas, los políticos son corruptos, los policías vas a encontrar corrupción. En donde vayas hay corrupción, hay algo, un grado de maldad dentro de lo que es el entorno social. Amén.
Ahora, donde el entorno haya sido condicionado por la no pecaminosidad, en lugar de haber sido condicionado por la pecaminosidad. Sin embargo, hasta las comunidades más comprendidas con la justicia han tenido que tomar provisiones y tratar con la culpa del pecado. Ahora, como la fruta es universalmente corrupta, buscamos la raíz del problema en el árbol. Jesús nos enseña que un árbol bueno no puede producir fruta corrupta. La Biblia enseña con total claridad que nuestros padres originales, Adán y Eva, ellos cayeron en el pecado y de ahí en más todos los seres humanos han nacido con una naturaleza pecaminosa. Amén. Si la Biblia nos enseña esto explícitamente, de todos modos tendríamos que deducirlo racionalmente debido a la universalidad que hay acerca del pecado. ¿Estamos entendiendo? Si decimos que nosotros vivimos en una sociedad que las personas afuera se consideran buenas dentro de todo, nosotros vivimos en una sociedad y esta sociedad aparentemente es buena, entonces en algún lugar del mundo tiene que haber una sociedad donde no esté la corrupción. Ahora, nosotros vemos la corrupción en todos lados, en todos los ámbitos que podamos ver, hay corrupción, hay un grado de maldad. Ahora, nosotros venimos de nuestros padres, podemos decir Adán y Eva. Ahora, si decimos que la fruta que ellos comieron fue universal, la fruta fue universal, porque la paga y la consecuencia de comer esta fruta universal fue el pecado. Desde Adán y Eva todos hemos nacido en pecado. El salmista David decía: el pecado me ha concebido mi madre. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, con un grado de corrupción dentro de nosotros. Ahora, cuando hablamos acerca de la caída, no es meramente una cuestión racional, es un punto de revelación divina, se refiere a lo que conocemos como el pecado original. El pecado original no se refiere principalmente al primer pecado o el pecado original cometido por Adán y Eva. El pecado original se refiere al resultado del primer pecado. El pecado original no nos referimos principalmente al primer pecado o al primer pecado original cometido por Adán y Eva. El pecado original se refiere al resultado del primer pecado. ¿Cuál fue el resultado del primer pecado? La corrupción de la raza humana. El pecado original se refiere a la condición, a la caída en la que estamos cuando ya nacemos. ¿Qué trajo el pecado original? Este pecado original, ¿qué trajo? Trajo que todas las personas que nazcan, justamente nacen en pecado. Trajo corrupción. A esto se refiere el pecado original. Al resultado de ese primer acto de desobediencia. En las Escrituras surge claramente que la caída tuvo lugar. La caída fue devastadora. Como fue que sucedió es un tema abierto. La confesión de Westminster, de manera muy similar a la explicación de las Escrituras, explica este acontecimiento con sencillez. Escuchen. Nuestros primeros padres, habiendo sido seducidos por la sutileza y la tentación de Satanás, pecaron al comer de la fruta prohibida. De acuerdo con su sabio y santo consejo, Dios permitió su pecado, habiendo decidido ordenarlo para su propia gloria. Por consiguiente, la caída ocurrió. Los resultados, sin embargo, alcanzaron mucho más que Adán y Eva. No solo alcanzaron a toda la humanidad, sino que diezmaron a la humanidad. Somos pecadores en Adán. No corresponde preguntarnos cómo se convierte una persona en un pecador, porque la verdad es que los seres humanos nacen en un estado de pecaminosidad y son vistos por Dios como pecadores
por su solidaridad con Adán, por su propia naturaleza con Adán. La confesión de Westminster nuevamente expresa elegantemente los resultados de la caída, en particular con su relación con los seres humanos. Por este pecado cayeron de su estado original de justicia y de comunión con Dios. El hombre se encontraba en una perfecta justicia y en una perfecta comunión con Dios. Por este pecado murieron y completamente corruptos en todas las partes y todas las facultades del alma y del cuerpo, como eran la raíz de toda humanidad. Quiere decir que nuestra alma en un tiempo fue perfecta. Este cuerpo no es que es pecado, sino este cuerpo se volvió pecado por la corrupción del alma. Amén. Y la naturaleza corrupta se imputó y se transmitió a toda su descendencia postrera por generación ordinaria. A partir de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, inhabilitados, contrarios hacia el bien y completamente inclinados hacia el mal, es que proceden todas las transgresiones presentes. Por el pecado vemos los adulterios, por el pecado vemos las fornicaciones, por el pecado vemos las separaciones entre la familia, por el pecado vemos las violaciones, por el pecado vemos las guerras, por el pecado vemos los homicidios, por el pecado vemos los femicidios, por el pecado vemos toda la corrupción que se encuentra en el mundo, es justamente por el pecado. Una vez una persona supo decir, si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite que un nene muera en Gaza cuando están en plena guerra? ¿Por qué permite Dios que mueran ellos? Si realmente es bueno, ¿por qué no guarda a los niños? ¿Y cuál sería su respuesta ante eso? ¿O por qué Dios es bueno? Dios permite que le pase esto y no le pase a un ladrón que todavía está vivo. Quizás una bala perdida golpeó a una niña y no mató a un ladrón. Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Yo me la sabía. ¿Por qué consideran ustedes? ¿Esto? Exactamente, este mundo vive en unas tinieblas, está gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás, y los corazones pecaminosos de las personas hacen que todo el entorno se vea afectado. Una vez yo dije que el pecado es como una bomba que nosotros cargamos y cuando pecamos todo el entorno es afectado. Si una pareja se separa, un ejemplo, Dios no quiera, yo me separo con mi esposa, ¿quién se va a afectar? A mi hija. El pecado no solamente me afecta a mí, afectó a mi mujer, y afectó a mi hija, y afectó todo el entorno. Mira la hermana Ali, o mira la hermana Jessica. Esto afectó todo un entorno. Entonces cuando nosotros pecamos, no pensemos que pecamos y mi pecado es solamente mío, no, sino cuando ustedes pecan, todos los que están a su alrededor van a ser afectados. Sus padres van a ser afectados, sus hermanos serán afectados, sus amigos serán afectados por el pecado que hay dentro de ustedes. Amén. Entonces al momento de pecar tenemos que saber que puede afectar a todos. Así como las guerras afectan a personas inocentes, así como las violaciones afectan a niñas que quizás no tienen la culpa, así como las separaciones afectan a los hijos que tampoco tienen la culpa de los malos procederes de los padres. Así también el pecado afecta a todo a nuestro alrededor. En un momento Jonás, yendo en la barca, huyendo de la presencia de Dios, Dios lo mandaba a Nínive, él se fue a Tarsis. Y él huyendo en la barca, le agarra una tormenta y él se encontraba con los pescadores que fueron en un viaje como todos los días, fueron a pescar y después lo llevaban hacia Tarsis. En un momento le agarra una tormenta y dice que los pescadores se encontraban durmiendo y los pescadores empezaron a tirar todos sus enseres, quiere decir que todas las cosas que tenían peso las tiraban. La tiraban a fin de que la barca pudiera seguir su rumbo y no se hunda. Resulta que la tormenta se enardecía más, fueron a despertar a Jonás, se echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás. Jonás dijo, yo he pecado, tíreme al mar y justamente el mar se aquietaron. Y resulta que Jonás reconoce que por culpa de él, de su pecado, ellos estaban sufriendo eso. Ahora, ¿qué culpa tienen los marineros? Ninguna. Pero había alguien que había pecado. Y ese pecado trajo una tormenta.
Ahora es soberanía, Dios también lo permitió, ¿no? Pero ¿qué culpa tenían los pescadores? Ninguna. Así también nuestro pecado va a traer consecuencias. Si los padres gritan en sus casas, no espere que sus hijos cuando sean grandes no griten en sus casas. Porque justamente su pecado está trayendo consecuencias. Amén. En esta última frase es crucial. Somos pecadores no porque pequemos, sino que pecamos porque somos pecadores. Les repito. Somos pecadores no porque pequemos, sino pecamos porque somos pecadores. Amén. Por eso es que David se lamenta. En verdad, dice el Salmo 51:5, en verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Salmo 51:5. No porque pequemos, sino Somos pecadores no porque pequemos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Alguien entiende por qué dice eso? Somos pecadores no porque pequemos, pero pecamos porque somos pecadores. Porque ya por ley ya somos pecadores. Por naturaleza. Por naturaleza. Somos pecadores. Bien. Somos naturales. Una vez decían que si un niño lo encierran en un cuarto sin límites y lo van a buscar dentro de unos años cuando esta persona ya es grande, esa persona será rebelde y no acatará ninguna ley, ninguna norma, no conocerá los límites. Ahora, ¿quién le enseñó a la era a pecar? Nadie. Nosotros no enseñamos a las personas. Yo le enseño a mi hija a mentir, pero yo sé que a veces me miento. No enseñamos a nuestros hijos a hacer esto o esto otro, pero ellos por naturaleza ya lo hacen. Ahí está el pecado. Me dijo, papá, no, yo no tengo nada. Yo sé que tiene un caramelo abajo de la almohada y me está mintiendo. Yo no le enseño que ella miente. Pero yo no le enseño, pero ahí está, se ve reflejado el pecado. Amén. Vamos a ir, creo que al último punto. Vamos a ir a la depravación humana. ¿Entendieron esto? ¿Por qué se refiere a los pecados originales? Porque hace una pregunta. ¿Qué era el pecado original? ¿A qué se refiere el pecado original? A la corrupción de la raza humana. No, viene al resultado. Bien, Eso. al resultado del primer pecado. A eso se refiere el pecado original. Al resultado del primer pecado. Recuerden, ¿no? Vamos a ir al último punto, pero no sé ni qué hora es. ¿Ya son las 9 ya? Son las 9:20. La depravación humana. La depravación humana. Vamos a ir. El tema común entre algunos debates teológicos radica si la cuestión es que los seres humanos son básicamente buenos o si son básicamente malos. Esta cuestión gira en torno a la palabra básicamente. Existe un concepto principal o universal de que nadie es perfecto. Todos aceptamos la máxima de que errar es humano. Amén, recién lo vimos. Ahora la Biblia no dice que todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos, dice que todos han pecado. A pesar de este veredicto sobre la limitación de los humanos, nuestra cultura dominada por el humanismo persiste en creer que el pecado es algo periférico o tangencial a nuestra naturaleza. No obstante, tenemos fallas por causa del pecado.
Nuestros registros morales exhiben manchas, pero de algún modo pensamos que nuestra maldad reside en la periferia de nuestro carácter. Apenas lo roza y nunca puede penetrar nuestro centro interior. Se supone básicamente que las personas son inherentemente buenas. Solemos decir que esto a mí no me puede afectar. Yo jamás mataría a alguien, jamás haría esto. Pero no sabemos. Pensamos que el pecado no puede ingresar tan dentro de nosotros. Pero quizás en un momento de discusión, aquello que pensaste que nunca ibas a hacer, lo hiciste. Por ejemplo. Ahora, desde haber sido liberado de su cautiverio en Irak y haber experimentado de primera mano la corrupción de todos los de Saddam Hussein, habla acá el historiador, uno de los rebeldes y los rehenes declaró: a pesar de todo lo que padecí, nunca perdí mi confianza en la bondad básica de las personas. Es posible que este punto de vista descanse en parte en una escala variable o relativa de la bondad o la maldad de la gente. Es obvio que algunas personas son más malvadas que otras al lado de Saddam Hussein o de Hitler. Cualquier pecador del montón parece un santo, si podemos decir nuestra vida al lado de Hitler, que mató a cuantos judíos. No, pues yo digo, el cielo es mío. Por ejemplo, solemos muchas veces a pensar, no, el otro está peor que yo, entonces yo estoy básicamente bien. Yo no estoy borracho como los que están ahora en la esquina, estoy básicamente bien. Pero la cuestión es que también hay pecado dentro tuyo, así que estás mal como el otro que quizás está también borracho. Un ejemplo. Pero las personas dentro de sí intentan siempre compararse. Muchas veces solemos decir, no, porque mira, yo oro más que el hermano aquel, así que creo yo que estoy más cerca de Dios que el hermano aquel. Tendemos muchas veces a comparar. Amén. Ahora no nos damos cuenta de que lo que se presenta como una bondad a nivel terrenal es corrupta hasta la cabeza. ¿Amén? La Biblia nos enseña la total depravación de la raza humana. La depravación total significa una corrupción radical. Debemos tener cuidado de observar la diferencia que existe entre la depravación total y la depravación completa. Se voy a poner acá. La depravación total y la depravación completa. Se lo explico. Ser completamente depravado es ser tan malo como es posible ser. Hitler era extremadamente depravado, pero podría haber sido todavía peor. Yo soy un pecador, pero podría pecar más a menudo. Ustedes pecan, pero podrían pecar más. Y mis pecados podrían ser más graves de lo que peco en realidad. No hago cosas completamente depravadas, muchas veces pensamos, pero sí soy totalmente depravado. La depravación total significa que yo y todo lo demás somos depravados o corruptos en todo nuestro ser. Y todos los demás son depravados. No hay ninguna parte de nosotros que no haya sido alcanzada por el pecado. Nuestras mentes, nuestra voluntad, nuestro cuerpo se han visto afectados por el mal. Hablamos de palabras pecaminosas, nos desarrollamos en acciones pecaminosas, tenemos pensamientos impuros. Nuestros propios cuerpos padecen estragos por el pecado. Posiblemente la expresión corrupción radical sea más feliz que la expresión depravación total. ¿Qué le estoy diciendo acá? Nosotros creemos que nosotros estamos totalmente depravados por el pecado. Toda parte de nuestra vida ha sido depravada. Nuestra mente está depravada, todo nuestro ser fue afectado por el pecado. Algunos consideran que en parte somos depravados, sino que esas partes se pueden ir completando con el tiempo, haremos pecar mucho más. ¿Ven? Entonces, nosotros, o algunas de las personas consideran, no, que las personas son pecados que en cierto punto son pecadores. Y nosotros los cristianos no, creemos que somos pecadores y que el pecado afectó a toda nuestra vida, toda nuestra mente, los deseos fueron afectados por el pecado, nuestra humanidad muchas veces también fue afectada por el pecado. Imagínense que la gracia del Señor
Si no fuera por la gracia del Señor, esto que es el pecado, imagínense que acá vamos a poner a Hitler de ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos el Señor con Hitler como alguien que pecó extremadamente, pero él podría haber pecado mucho más de lo que se les permitió haber pecado o a lo que llegó en su corta vida a pecar. Pero ahora, ¿qué nos hace nosotros o qué nos restringe a nosotros a no ser como él? El Espíritu Santo. La moralidad humana. La moralidad humana. Con el hecho de la comparación de decir, no, Hitler fue un gozo. Bueno, muy bien, más o menos va por la moralidad, pero hay algo que Dios hizo con las personas. Imagínense que después de Noé, Dios vio que en el corazón del hombre había solamente malo, totalmente malo. No es que era parcialmente malo y se podía completar con el tiempo. Cuando grabó las leyes en la tabla del corazón. Exactamente. Dios cuando mandó la ley, vamos a ponerlo así. Dios cuando mandó la ley, Él mandó la ley, lo que hizo fue poner un freno, un parate al hombre. El hombre, por ejemplo, en los tiempos de Noé, eran extremadamente pecadores. Extremadamente. Y Dios miró que el corazón de todas las personas era totalmente malo. En los tiempos de Noé, algunos consideran que había canibalismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, era una depravación total. Entonces, Dios tuvo que poner la ley para poner un freno justamente al hombre. Ahora, si nosotros estamos y no somos tan pecadores como Hitler, y Hitler quizás no fue más pecador de lo que podría haber sido, hasta el punto ponemos a Satanás acá. No llegó a hacer eso, fue justamente por la ley dada, justamente por la gracia del Señor Dios. No sé si están entendiendo. Si no fuera por la ley no solamente nos trajo luz para ver lo que estábamos haciendo mal, sino que también fue un freno a la humanidad, a todos los que iban a nacer. Y esa ley fue puesta en el corazón de todos los hombres. De todos los hombres Dios puso la ley justamente en toda la humanidad para que no se depravaran totalmente. Ahora, las personas que están actuando mal, quizás no al nivel que llegó Hitler, o quizás algunos rapaces en el tiempo del anticristo, son personas a las cuales Dios entregó como hijos de ira, preparada para el día del juicio. Amén. ¿Entendieron o no entendieron? Ahora una pregunta, ¿no tendría que ser la depravación en lugar de completa, incompleta? ¿Falta más? Claro, pero hagamos cuando Dice es completa. completa, hagamos cuando es completa, se refiere, es que algunos consideran que se puede ir completando con el tiempo. Es como es parcial, no total. Hagamos, si quieren ponemos acá parcial para que sea un poco más entendible. Vamos a poner así parcial. Algunos consideran que se puede ir completando más. Yo puedo pecar más de lo que hoy estoy pecando. Hitler puede haber pecado mucho más. Ahora, cuando hablamos de la raíz de nuestro problema con el pecado, es que está radicado en el centro de nuestro ser, cae en lo profundo de nuestros corazones, debido a que el pecado está en lo más profundo de nuestro ser y no simplemente en el exterior de nuestra vida. La Biblia dice en Romanos 3:10 al 12, anótenlo: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es tremenda esa declaración. Es Dios mirando a la humanidad y Dios diciendo esto de nosotros, de toda la humanidad. No hay ningún justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Por esta causa se escucha el veredicto de la Escritura. Estamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Hemos sido vendidos al pecado, Romanos 7:14. Vamos a anotar. Muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Hemos sido vendidos al pecado, Romanos 7:14. Hemos sido llevados cautivos a la ley del pecado, Romanos 7:23. Somos por naturaleza hijos de ira, Efesios 2:3. Efesios 2:3. Solamente el poder vivificador del Espíritu Santo puede sacarnos de este estado de muerte espiritual. Y es Dios quien nos vuelve a la vida mientras nos convierte en hechura suya. Efesios 2:1-10. Para resumir, el humanismo considera que, vamos a poner así, dentro de nosotros hay todavía bondad y que el pecado rodea justamente nuestra bondad. Que el pecado rodea nuestra bondad. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? Que dentro de nosotros solamente hay pecado. O sea, dentro de nosotros hay todo pecado. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. ¿Quién haga lo bueno? Es tremendo esto, ¿eh? Le hago una pregunta. ¿Qué significa depravación total? ¿Qué significa depravación total? Que somos, la palabra misma te lo dice, somos totalmente bien. Ustedes no intenten dar una gran explicación, vayan a lo simple. La palabra misma solamente dice, piensen en esto. Depravación total, ¿qué significa que somos totalmente depravados? ¿Qué significa depravación parcial? Claro, somos parcialmente depravados, consideren que somos parcialmente depravados. Ahora, ¿cuál es el pensamiento bíblico? Que somos totalmente depravados. ¿Qué considera acá la sociedad? ¿Qué considera la sociedad? De bondad dentro de nosotros, sino como el pecado no puede entrar totalmente, sino que siempre algo bueno va a haber. Bien, de la persona. ¿Qué considera la Biblia? Que somos totalmente depravados, que hay pecado totalmente. Y el pecado afectó todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿qué hizo la ley? No solamente nos trajo luz, sino que puso un freno a lo que vendría a ser la maldad del hombre. Ahora, este freno también fue traspasado, porque no es que el hombre, Dios puso la ley y el hombre dejó de pecar, no, el hombre siguió pecando. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Ante esta todavía depravación del hombre, porque Dios tendría que acá de nuevo mandar un diluvio, otro Noé más acá. Pero había prometido a la humanidad no volver a hacer. Claro, pero si no fuera por Cristo, y la cruz, Cristo fue en su gracia. Cristo en la nueva arca. Exactamente, Cristo ahora es la nueva arca. En aquel tiempo Dios mandó un arca en el día de Noé para que salvara a 8 personas, la humanidad. En este tiempo Dios mandó a Cristo para que salvara a todo aquel que en él cree, se suba a esa barca, que se suba a la cruz. ¿Ven? Cristo, ahora podemos decir, es nuestra barca, es nuestra arca espiritual, en el Señor. Uy, eso me sonó como que le quedan 10 segundos. Bueno, no llegué a ver la conciencia, vamos a ver la clase de la conciencia.
Sí, ya sé, ya que me queda ahí 10 de batería. La clase que viene iba a ver sobre la conciencia, así que bueno. Le dejo una clase más para prepararnos para la prueba. ¿Puedes repasar esto? Sí, vamos a repasar la clase que viene, toco conciencia y repasamos un repaso de todo. Y ya después vamos a la prueba, así puede estar bien. La prueba entonces no es la clase que viene, sino la otra. La otra, sí. La clase que viene vamos a hacer, vamos a ver si me queda. Vamos a ver la conciencia y el pecado imperdonable. Yo creo que es lo mismo un poco. Y después vamos a hacer un repaso y ya vamos a la prueba. Recuerden, nos quedan, yo digo cuántas clases nos quedan, porque con la ayuda del Señor terminamos en diciembre y se van a hacer la entrega de los diplomas de esta materia. Así que, en diciembre. ¿Cómo, David? En diciembre, conforme la buena voluntad de Dios, y siguen perseverando y aprueban. Se le va a hacer la entrega del diploma, del certificado. Si no aprobaron nada, ahí ya a marzo. Nos quedan, yo digo cuánto nos queda. Después de la prueba vamos a estar viendo la salvación, predestinación, nuevo nacimiento, la fe, libre albedrío, justificación, arrepentimiento, el estado intermedio cuando una persona muere, a dónde va, qué pasa con el alma de la persona, la seguridad de salvación, la glorificación, la resurrección final. Después nos queda la iglesia y los sacramentos, la vida espiritual, los frutos, el amor, la esperanza, los tiempos postreros y terminarios. No, sí llegamos, para diciembre ya. Vamos a meternos hasta las 12 ahora. No. Puede ser que faltamos bien. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias por este tiempo, Señor, en tu palabra, en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Padre, ayúdanos, Señor, para guardarlo, atesorar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que esta tu palabra se siga haciendo vida en nuestra vida, Padre Santo. Señor, ayúdanos a poder conocerte más a través de tu palabra. Señor, acompaña a mis hermanas de regreso a sus hogares, aún a preparar los tiempos de mis hermanos que no pudieron llegar, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.